Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El señor Jabonero aceptó la invitación de conversar con nuestra plataforma educativa sobre dos temas muy importantes. El primero, el impacto de la pandemia en la educación, y el segundo, el papel de las lenguas en el desarrollo económico y social de los países. Muchas gracias, señor Jabonero, por haber aceptado la invitación de nuestra plataforma educativa. Muchas gracias a ustedes, Laura, por la invitación y por contar con nosotros para difundir algo que es el mensaje que más nos interesa, es la promoción de la educación y la cultura y también de lo que es la representar, digamos, como instrumento básico, que es nuestra lengua, el español, que es una lengua común. Muchas gracias, Laura. Al contrario. Bueno, y quisiera empezar por la pregunta obviamente más urgente y más evidente, y no darme por las ramas. ¿Qué impacto cree usted que va a tener y ya está teniendo la pandemia del COVID-19 en la educación en nuestra región? Bien, es un tema que hemos analizado mucho hoy y que estamos viviendo, pues además no solamente analizar, estamos viviendo día a día lo que supone, digamos, esta crisis, que es una crisis grave y que es algo que en primer lugar fue imprevisto. En muy pocos días se disparó toda la alarma. Hay una pelea política de que si las medidas se tomaron a tiempo, antes o después, pero es muy fácil hablar cuando ha pasado el tiempo y hablar después. Es decir, hay que pensar en qué momentos, en el mes de febrero, el principio de marzo, que es cuando la pandemia, digamos, cristaliza su agresividad. Fue inesperada, fue sobrevenida y lo que ocurrió en el caso de educación, hay un dato que lo ilustra muy bien. Es que en muy pocos días casi 180 millones de niños, niñas y jóvenes dejaron de ir a sus clases, quedaron confinados en sus hogares. Entonces, hay que pensar que esto supone un impacto grave, importante, y que además supone un impacto que quisimos de una forma u otra paliar a través de sistemas digitales, a través de una oferta a distancia, de manera que cuando estaban en sus hogares, en sus casas, pudieran seguir su educación por sistemas de educación en línea. Esa previsión es una previsión que después se ha demostrado que es imposible. Es imposible porque la pandemia, yo lo he dicho muchas veces, es una expresión quizás un poco cruda, pero yo creo que es muy gráfica. La pandemia lo que ha puesto ha sido de manifiesto nuestras vergüenzas. Estamos confiados que tenemos sistemas educativos con una cobertura casi 100%, lo cual es verdad. La región, América Latina, ha conseguido una cobertura altísima en primaria, básica y premedia, de forma que todos los niños y niñas van a clase regularmente. En unos países muchos años, en otros países muchos menos años. Pero después de 25 años de programa de tecnología y educación, creímos que el sistema estaba, digamos, con un alto nivel de cobertura tecnológica, un alto nivel de cobertura digital, un alto nivel de dispositivos. La pandemia ha puesto de manifiesto que no es así. Que la mayoría, una buena parte de alumnos, una buena parte de familias no tienen acceso de sus domicilios a sistemas de educación digital. Por lo tanto, la alternativa que había es, si no vienen a clase, no vienen a la sala de clase presencialmente, se lo va a atender a través de sistemas digitales, es una alternativa errónea porque solamente beneficia a una parte de la población. Una parte de la población que es la parte de mayor nivel de ingresos, los más ricos y los que tienen más oportunidades. La parte de la población a la que más le hace falta la escuela, que es la parte con menos ingresos, menos nivel de renta y menos nivel socioeconómico en sus familias, a esa familia, a esa parte no le llega la educación a través de sistemas de online. Entonces yo creo que este es el efecto, digamos, más grave. En los primeros días de la pandemia, en la OIN, encargamos un estudio, una investigación de un grupo de economistas, sobre los efectos que podía tener la pandemia en los alumnos y los efectos de ese confinamiento generalizado. Entonces, estos economistas han hecho un estudio comparativo con situaciones parecidas en otros lugares del mundo y demuestran que la pérdida de aprendizaje promedio o mínima va a ser del 15%. Los chicos van a perder un 15% de aprendizajes y además de eso va a producir un efecto, digamos, a medio plazo. Estos chicos, estas chicas, cuando sean mayores, sus ingresos, rentas, sus ingresos laborales van a ser menores. Van a ser un grupo de población más pobre que aquellos que han tenido una exposición habitual y normal y completa. Eso, digamos, yo creo que es el efecto más fuerte. Luego después hay otro que ha ocurrido en algunos países y que ha habido que compensar también con otros sistemas presenciales y es rápidamente editar algún tipo de cartilla, algún tipo de material manipulativo para aquellos que no tienen sus casas, no tienen recursos digitales.
y también en algunos casos, como ha ocurrido en el caso de Dominicana, como ha ocurrido también en el caso de Panamá, como ha ocurrido en el caso de Argentina, es una producción audiovisual, una producción de radio y televisión educativa intensa, que esa sí llega, a pesar de sus limitaciones, llega a casi todos los hogares. La televisión educativa y la radio educativa ha demostrado otra vez más que puede ser un instrumento valioso. Básicamente ese ha sido un impacto, después hay otros elementos para analizar, pero básicamente con esto creo que doy un pantallazo de lo que ha ocurrido. 180 millones de niños, niñas y jóvenes que están en sus domicilios. Ahora, en este sentido yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué papel cree usted que pueden tener los canales de YouTube, las plataformas educativas dentro de este escenario tan complicado, tan difícil? Pero bueno, hay que buscar soluciones, hay que buscar alternativas. La educación presencial para los niños y las niñas y los jóvenes, la educación a distancia no es alternativa. La educación presencial es fundamental. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas van a escuelas a comunicarse, aprenden junto con, no aprenden solos, aprenden junto con unos profesores que tienen una comunicación, tienen un modelo de personaje enfrente, aprenden junto con otros chicos y las chicas. La educación es un acto, digamos, comunitario de interacción. Lo que sí que ocurre, y eso es muy importante tener en cuenta, es que los sistemas, digamos, audiovisuales y digitales abren una ventana de oportunidades inmensa para aprender. Y eso es un bien público, diría, que tienen que tener acceso todos, no solamente una parte de la población. Un chico, una chica en este momento, tiene una parte presencial, que es indispensable, y otra parte, digamos, que es una oportunidad de aprendizaje a través de sistemas como YouTube, como plataformas, como sistemas digitales. El problema que se ha puesto de manifiesto con la pandemia es que solamente una parte de la población tenía acceso a eso, el resto no tenía acceso a eso. Y yo creo que es un poco la cuestión. Alternativa no es, sí es compensatorio, sí es paliativo, sí es complementario, pero ir a la escuela, jugar, dialogar, hablar, compartir, hacer cosas conjuntamente entre ellos, es parte de un proceso de maduración que es uno de los objetivos de la educación. Ahora, en este sentido, yo comprendo perfectamente como maestra también, que he impartido clase, que el rol del modelaje es muy importante, como usted menciona, toda la interacción con los niños, el aprendizaje colaborativo. Pero bueno, es innegable que este tema de la pandemia me parece que va a llegar hasta final de año. Por ejemplo, en Nicaragua los colegios están en línea, no porque quieran, o sea, sino porque la situación los ha llevado a eso. Entonces, ¿qué alternativas hay en esta situación si no es factible completamente que la educación sea a distancia? ¿Qué alternativas usted propone ante esta situación? ¿Qué podemos hacer, en otras palabras? Vamos a ver, hay varias alternativas. Hay una alternativa que decía antes, que he comentado y he hablado de ella, de una oferta digital con contenidos digitales. Según una alternativa que sea contenidos audiovisuales también. Quizás los contenidos audiovisuales son más fáciles porque el efecto pantalla de televisión está en más hogares que la computadora. Esa es una alternativa. Otra alternativa que he comentado antes es entregar a los chicos un material manipulativo, unas cartillas, material que pueden ir haciendo ejercicios en casa. Es otra alternativa. Y una alternativa muy importante también la familia, es trabajar con la familia. Los padres de esos alumnos de más desfavorecidos son padres que tienen escasos recursos culturales. Entonces, el apoyar a las familias es muy importante. Y en la familia se pueden producir situaciones educativas muy ricas y muy importantes. Voy a decir una que yo creo que le va a gustar a ustedes especialmente, y es la lectura. La lectura, el tema de la lectura es fundamental. La lectura es muy, muy importante. Quizá la inversión educativa en primera infancia tenga mejores efectos a medio y largo plazo es que el niño, la niña, lea, y que lea mucho. Y eso no es un recurso caro, es un recurso fácil de acceder, es un recurso en el cual tiene que ver con el propio comportamiento de los padres, papás y los abuelos. Yo lo he dicho muchas veces y creo que es muy gráfico. Aprender a leer y escribir, y un niño que lee correctamente y comprende lo que lee, es un niño o una niña que va a tener un buen pronóstico de vida. De disfruto de la vida, educativo y laboral. Las tres cosas. Y esa formación de lectores es una formación que sale de la primera infancia. Y que es muy típica y muy rica en el entorno del hogar. Es el entorno del hogar en el cual al niño se le leen cuentos de niño,
se le estimula con la imaginación, al niño se le pone a leer en casa, se hace un tipo de lectura. Entonces, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con elementos que incluso tienen que ver muchas veces con la propia empatía, son muy importantes trabajar en este momento en la familia. Y además otro tipo de cosas que son muy importantes, hablar en la familia, contar historia, los abuelos, prácticas que son cotidianas, por ejemplo, ahora se ha hecho muy evidente, por ejemplo, que se ha incrementado el consumo de harina en muchos países. ¿Por qué el consumo de harina se ha incrementado? Porque se han estado haciendo pasteles en la casa, y bizcochos y tal. Eso es, desde el punto de vista afectivo, muy enriquecedor. Tipo de elementos así que son importantes. Creo que son los que hay que tener en cuenta y que la pandemia no va a durar tiempo y que hay que pensar que no es una cuestión que llega, como al principio se decía, estos son 15 días, 20 días, no, hasta final de año prácticamente vamos a estar viviendo esta situación. Ahora, yo quisiera hacerle en este sentido también otra pregunta, ahora que usted menciona el papel de los padres. Hay un fenómeno que se está dando en Nicaragua y es que los padres se están quejando mucho del tema de esta supuesta virtualización. Digo supuesta porque, dicen los padres, me mandan por correo las actividades que tiene que hacer el niño, las páginas del texto, pero no me explican. O sea, yo no soy maestro. Yo puedo sentarme con el niño y ayudarlo a hacer tareas, pero realmente los padres no se sienten muy felices con esta situación, aunque como usted dice, está la parte afectiva que tal vez en cierta forma los une más al niño, pero también a veces siento, y esto es una opinión muy personal y usted me puede dar su visión, que le estamos dejando todo un poco a los padres. Y siento que las instituciones educativas no están haciendo lo suficiente. No sé cómo lo ven. Es un buen planteamiento, creo que es... Yo a veces he dicho, en alguna parte he escrito, que hay una diferencia entre educación a distancia o educación en línea, que educación remota. Ese planteamiento que está diciendo usted es una especie de educación remota. Es trasladar al salón de la casa lo que sería el salón de la clase. Y son situaciones que no son traspasables. Ese tipo de centros educativos que lo que hacen es mandar todos los días un mensajito al papá diciendo que hoy página 47, ejercicio 3, 4, 5 y 7. No, mire usted, eso no es educación a distancia. Eso es traspasar la responsabilidad a los padres, unos padres que son padres, pero que no son docentes. No es una persona con competencia para eso. El padre se siente agobiado, sobrecargado. Imagínense una pareja de papá y mamá que está trabajando. Es muy frecuente, están teletrabajando desde casa. Y encima tiene que atender a los niños, hacer los deberes de casa con los niños. Eso, al final, lo que genera es un caos y una situación de tensión familiar que es negativa. Eso no puede ocurrir así. Lo que hay que hacer, digamos, es trasladar un modelo educativo presencial a un modelo a distancia, que son dos cosas muy diferentes. ¿Qué ocurre el problema? El problema es que las escuelas no tenían esa propuesta de modelo, pues no se ha pensado nunca en esa propuesta de modelo. Pero en primer lugar, bueno, como vuelvo un poco al argumento inicial, y es que algunas escuelas de clase media, media alta, sí tenían una capacidad de conectividad. Escuelas para niños de clase media, media baja, no tienen conectividad. Por lo tanto, digamos, ese modelo margina una buena parte de la población. Primer problema. Segundo problema, lo que hace es reproducir un modelo escolar en la familia. Y eso no puede ocurrir. Esas escuelas no tenían y no tienen un modelo, una metodología de educación a distancia. Y si no tenían, eso se puede diseñar fácilmente, se puede instrumentar fácilmente. Hay que cambiar el modelo, hay que cambiar la metodología. No repetir lo que estaba haciendo cada día en el salón de clase, repetirlo en el salón de la casa, a través de los padres, utilizando a los padres como instrumentos intermedios. Es un tema importante, un tema que tiene que ver con la propia formación de los docentes. Es uno de los problemas que tenemos ahí presente. Y ahí precisamente es la siguiente pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo debe ser el docente post pandemia? O sea, bueno, ya llegó, nos golpeó. Le hago esta pregunta porque a veces yo siento, y voy a volver a mencionar en Nicaragua, que los maestros hacen mucha resistencia al tema de la educación a distancia, o sea, al tema de reinventarse, de cambiar la manera en que enseñan, porque la situación es real, o sea, y no podemos sencillamente mandar a los niños a la escuela, o sea, no se puede. Pero a veces yo siento que a los maestros tal vez nos ha faltado mayor visión y realmente convertirnos en un maestro del siglo XXI, que use Google Classroom, que use Zoom, que use Skype, o sea, que use YouTube, que tenga sus propios canales. Siento que nos falta, pero bueno, ¿cómo lo ve usted en el tema de cómo debe reconfigurarse el maestro en esta nueva realidad? Bien, mire, vamos a partir de un análisis de lo que es el colectivo docente de la región en América Latina. La semana pasada tuvimos un webinar con un grupo de personajes de
políticos de América Latina significativos, y el presidente Sanguinetti de Uruguay decía, lo dijo el presidente Sanguinetti de Uruguay, que los gremios docentes son los grupos más conservadores que hay en América Latina. Y creo que no se equivoca mucho. Se ha convertido en un colectivo muy conservador. Mire, se voy a poner otro ejemplo que ya no es una afirmación de un expresidente, un ejemplo, digamos, práctico. En cualquier lugar de América Latina, si uno va al médico, el médico está trabajando ya con sistemas, digamos, digitales. Él hace unas pruebas y entra a su computadora, entra allí, el laboratorio le ha pasado los análisis, tiene un sistema digital y trabaja, se ha habituado en su práctica profesional a trabajar habitualmente con sistemas digitales. Y ningún médico se queja de que esté capacitado o no. Lo ha hecho directamente. Entonces, eso es un dato llamativo. Hay un estudio que hizo un directivo de UNESCO, Francesc Pedró, actualmente director de UNESCO de Educación Superior, en el cual demostraba que los docentes de América Latina son docentes que utilizan sistemas digitales para su uso cotidiano, personal, pero no para la educación. Es decir, hay una diferencia. Sí usan sistemas digitales para sistemas, digamos, de entretenimiento, de compras, tal y cual. Entonces, el problema que hay es un colectivo en el cual todo lo que sería la enseñanza en línea, a distancia, que requiere instrumentos digitales, no se ha formado, no se ha capacitado para ello. Así es. Y creo que hay una deficiencia importante ahí. Y aquí le voy a poner dos ejemplos muy llamativos y muy importantes. Y es que, en primer lugar, lo que decíamos antes, para poder, digamos, impartir sistema a distancia, sistema en línea, hace falta tener una formación específica para ello. No la tienen y no se ha ofrecido, y era cuando llegamos y tiene que recurrirse a este tipo de metodología, no se sabe y se hace lo que decíamos antes, el tipo de educación remota. Página 47, ejercicio 7.4, tal eso. Segunda parte, somos la única región del mundo, fíjese este dato, la única región del mundo en la cual todos los países, en algún momento, en los últimos 25 años, han implantado sistemas de 1+1, el modelo Neuroponte, entregar una computadora a cada niño. La única. Eso no ha ocurrido en Europa, ni ha ocurrido en Asia, ha ocurrido en América Latina. Aquí ha habido una inversión de muchos millones, muchísimos millones en suministrar tecnología de forma masiva a la población. Y según estudios, análisis que ha hecho, por ejemplo, el BIC, el tipo de organismos, con esos suministros de tecnología masivos, no han mejorado los resultados educativos de la región. O ha sido irrelevante la mejora. Porque ha sido confundir la pura entrega de instrumentos con una mejora educativa. Cuando resulta que los gobiernos, y es un problema de los gobiernos, al implantar este tipo de proyectos de 1+1, entregar millones de computadoras, no se han preocupado de crear secuencias de contenidos educativos digitales, digitalizar el currículum, por una parte, ni formar ni capacitar a los docentes. Ha sido una entrega masiva de máquinas y sin más, que en muchos países hay casos en los cuales a los 6 meses del 30-40% no se utilizaba. Entonces creo que eso es un problema que se ha hecho, como decía yo al principio de mi intervención, que en la pandemia transparentaron nuestras vergüenzas. Creíamos que con eso se estaba digitalizando el sistema. No ha sido así. No ha sido así. Se ha puesto de manifiesto que los gobiernos, por motivos políticos básicamente, suministraron masivamente tecnología y esa tecnología no tuvo ningún impacto en la mejora educativa, entre otras cosas porque no se consiguió que los docentes se alineasen con esa entrega masiva de instrumentos. Creo que ese es un tema a tener en cuenta. Mire, voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando el primer día de la pandemia, cuando empezaron los primeros días de la pandemia, y pensamos, entre otras medidas, en hacer una convocatoria de becas para capacitar a los docentes a virtualizar contenidos educativos. Pues fue una cuestión que pensamos que podía ser útil. Encontramos una universidad que nos ofreció becas, no regalaron las becas a la OI. La OI somos instrumento de cooperación, que intentamos siempre, digamos, aportar gratuitamente las cosas. Y esa universidad nos ofreció 180 becas para docentes para que virtualizasen contenidos. Cuando hicimos la convocatoria de las becas, hubo más de 2.000 solicitudes. Pero fue abrumador. Hemos conseguido al final suministrar unas 1.000 becas. Demuestra que la demanda pone de manifiesto la carencia que hay en un docente de ese tipo de competencias y ese tipo de habilidades. Ese creo que es un punto que explica todo esto muy bien. Ahora, otra cosa que quisiera preguntarle es el tema de cómo los colegios y las universidades tienen que ver el tema de la virtualización. Y yo le hago esta pregunta porque el año pasado, cuando yo estuve trabajando en un colegio, a mí me sorprendió increíblemente
que gran parte del material solo estaba en físico, o sea, las unidades didácticas, los planes, eran unas hojas viejas de hace 1000 años, las actas se llenaban en cuadernos, y yo venía de la universidad, mi experiencia era más universitaria, y entonces había dado clase en la universidad y ahí era todo virtual, yo mandaba las notas virtuales, había una plataforma, se subían las asignaciones, y para mí fue un choque grande, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sé por esa experiencia que la mayoría de los colegios están igual, o sea, realmente no están modernizándose. Entonces, en este sentido, ¿qué deberían estar haciendo en este momento las escuelas, las universidades, para lograr una educación a distancia de calidad? O sea, no lo que usted mencionaba, solo ese modelo traspolado de un lugar a otro, no, educación de verdad. Mira, aquí ese es un tema que está planteando que está todo descubierto. Hay, el agua tibia no hay que descubrirla. Hay países, escuelas y facultades que están digitalizadas. Hay países, en el caso de América, que en ese sentido están muy avanzados. En el caso, por ejemplo, de Argentina. En el caso de Argentina, el sistema educativo argentino está digitalizado por completo. Y el ministro de Educación de Argentina, o los ministros provinciales, que hay quien gestionan el sistema educativo, son ministros provinciales, saben cada día qué docente ha ido a clase, cuál no ha ido a clase, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que no ha ocurrido. Pero hay sistemas, digamos, muy avanzados de digitalización de la gestión educativa, en el caso, por ejemplo, también de Chile, en el caso de México. Bien, eso, digamos, es básicamente agarrar una aplicación ya validada en un país y llevarla a otro lugar e implantar. En segundo lugar, hay un factor que decía también, lo decía antes, es la resistencia del propio mundo educativo. El mundo educativo tiene una resistencia muy fuerte a eso, que quizás tenga que ver, quizás puede ser de una forma u otra, con que un sistema digitalizado, un sistema que el control de la gestión está mucho más optimizado. Luego después todo lo que sería, digamos, componentes curriculares están digitalizados en casi todos los lugares. Hay una resistencia en muchos sitios todavía a que todo eso se vaya avanzando. Y por último, que haya un proyecto educativo de colegio. Haya un proyecto educativo que tenga como objetivo eso. Mira, yo soy de los que piensa algo que es como una especie de axioma, que yo creo mucho más en colegio y menos en el salón de clase. Mucha escuela y poca aula. Es que la unidad educativa es la escuela con un proyecto educativo. Es un proyecto educativo, la escuela, que es el proyecto educativo, que es el que los padres que llevan a niños a esa escuela llevan a ese colegio, por algún motivo determinado. En la zona rural, porque no hay otro. Pero en las zonas urbanas, los padres muchas veces eligen un colegio. Y eligen un colegio, ¿por qué? Porque el colegio ha sido capaz de construir un proyecto educativo definido, claro e interesante. A alguien le interesa eso. Y creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer y dejar, digamos, de pensar en ese refrán que no sé si se da en Nicaragua, pero en España se da mucho, se decía que cada maestrillo tiene su librillo. No, es un proyecto educativo de colegio que tiene, digamos, una edición de qué objetivos. Objetivos de relación con el medio, con el entorno. Objetivos de relación con la familia. Objetivos de relación con la comunidad. Objetivos de aprendizaje. Objetivos de un proyecto digital. Hay un proyecto muy importante en un país, en la República Dominicana, también el nombre me gusta mucho, es el proyecto de la República Digital. Construir repúblicas digitales. Y creo que eso es un avance importantísimo y que los colegios, el sistema educativo, debe ser un elemento que contribuye a esa república digital y que forma parte de esa república digital que se aplica en educación, en salud, en protección social, en empleo, en todo tipo de servicios. Creo que ese es el objetivo. Que un colegio en este momento esté haciendo las actas en papel, con plumilla y similar, es algo que es un atavismo histórico, es que es inexplicable. Además es que eso es caro. Eso es caro. Eso es más caro que un modelo digitalizado. Con lo cual es una inversión ineficiente, muy ineficiente. Así es. Ahora, en este sentido, yo quisiera preguntarle, ¿qué papel debe jugar el Estado y los organismos financieros o los organismos destinados a la educación que pueda ayudar a paliar en la medida de lo posible esta situación? La pandemia ha puesto de manifiesto dos fenómenos muy, quizás contradictorios, en principio, pero no contradictorios, y es que la pandemia ha puesto de manifiesto el valor de la familia y del Estado. Es muy, muy llamativo. La gente ha recurrido más al Estado, que el Estado regule, que me diga, que me apoye, que a papá Estado se ha ido ahí. Y la familia también eso. Yo creo que el papel del Estado en todo esto es, en primer lugar, acompañar al sistema educativo, al de protección social, al de empleo, a un futuro que no va a ser una nueva normalidad. Olvidemos la palabra normalidad, por favor. La normalidad supone que lo que no está en la supuesta normalidad
definida por alguien es patológico o extraño. El concepto de normalidad es muy peligroso. Es muy peligroso porque es muy excluyente. ¿Qué es lo normal y qué es lo no normal? Entonces, la nueva normalidad, como dicen algunos, es decir, el futuro no sabemos cuál va a ser. Lo que no queremos que sea el pasado. No queremos que sea el pasado, porque el pasado ha sido un pasado de desigualdad, injusto, y en caso de educación, con los 3 elementos, digamos, negativos. Falta de calidad, falta de equidad y falta de inclusión. Entonces, ese sistema educativo es el que la pandemia ha puesto de manifiesto que no puede volver. Tenemos que ir construyendo un modelo, un punto de llegada, y ese es el papel del Estado en este momento. El papel del Estado y, en segundo lugar, el papel de los organismos multilaterales, como el caso de la OIT. De esta pandemia salimos juntos o no salimos. Y salimos reforzados conjuntamente o no salimos. ¿Y para usted cómo sería ese modelo? Un modelo, en cuanto a la oferta educativa, un modelo híbrido o bimodal. Un modelo en el cual haya una educación presencial y todos tengan ofertas y sistemas y posibilidad de seguir ofertas en línea. Ya sean canales, plataformas, ya sea, digamos, contenidos educativos digitales, ya sea televisión. Es decir, esa ventana de enormes oportunidades que abre el sistema de educación a distancia, compartido para todos, presencial y en línea, los dos. De hecho, está siendo así de una forma u otra. Ya está siendo así y los sistemas educativos, los estados lo han estado ignorando. Usted sabe que cuando un chico o una chica están en el colegio y tienen un dispositivo móvil en la mano, ellos ya están usando un sistema a distancia habitualmente, comparten trabajos, tareas, información, y eso se ha visto incluso como negativo. Una cosa, bueno, no, es que en la realidad no podemos poner puertas al campo. Así. No podemos poner puertas al campo. Y es que todos los chicos tengan esa doble oferta. Todos tengan esa doble oferta y al final tengamos un sistema que unos le llaman sistemas híbridos, otros bimodales, digamos, abran los dos espacios, lo presencial, que es fundamental para madurar, comunicar, crecer, desarrollarse, y el mundo a distancia, que ofrece múltiples oportunidades de aprendizaje, de información y de comunicación. También quiero hacerle otra pregunta. ¿Cree usted que las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, pueden también convertirse en una manera o en una plataforma educativa? Le hago esta pregunta porque muchos maestros están recurriendo a crear grupos de WhatsApp, ahí comparten contenido, también están creando grupos en Facebook, o sea, hemos visto un boom en el uso de las tecnologías. ¿Cree usted que esto puede ayudarnos en este proceso o no? De forma limitada. Yo soy un poco escéptico en esa parte. Soy un poco escéptico en la parte, sí, porque bueno, mire, para mí una muy buena noticia que ha ocurrido en la pandemia, de las pocas buenas noticias, ha sido que ha aumentado muchísimo la suscripción a la prensa, a diarios. Es una buena noticia. Yo creo que cuando ha tenido un problema la gente ha preferido irse a sistemas de información, radio, televisión y prensa. La suscripción a prensa digital ha aumentado de forma exponencial. Eso está bien. Eso es una buena noticia y quizá la gente ha abandonado un poco redes sociales, en la cual es la inmediatez de una comunicación fraccionada, puntual, a veces descontrolada, con el anonimato por medio. Ahí tiene su uso, tiene su espacio, pero yo creo que el espacio no es un espacio fundamentalmente educativo. ¿Cree usted que la pandemia puede tener, por decirlo de alguna manera, algún aspecto positivo al acelerar un poco la virtualización de nuestros procesos educativos? O sea, ¿se puede sacar algo positivo dentro de lo malo? Sí, eso que ha dicho usted. La pandemia ha supuesto que, digamos, en 4 meses se ha hecho un avance que sería previsible para 5 años, directamente. Es así, mire, le voy a dar un dato muy concreto. Los 2 días antes de empezar la pandemia, los días 10 y 11 del mes de marzo, la OIT celebramos un seminario con universidades sobre educación a distancia en Loja, en Ecuador. La gente que fue a ese seminario estuvo a punto de quedarse bloqueada en Ecuador, allí en Loja, porque se suprimieron después los vuelos. Yo creo que salieron todos ellos en los últimos vuelos. En ese seminario se puso manifiesto que el crecimiento de la educación a distancia en América en los últimos 10 años ha habido del 73%. Ha crecido el 73% de educación a distancia en los últimos años. En algunos países, como el caso de Brasil, es el 20% de la educación superior, esa distancia. El 20%. Los países que tienen menos crecimiento de educación a distancia son en estos momentos, creo que Chile y Portugal.
con un crecimiento del 1 y pico por ciento, pero todos los países han tenido un crecimiento muy fuerte de educación y distancia justo antes de la pandemia. Yo en este momento, después de 4 meses de pandemia, estoy convencido, no tengo datos empíricos, no tengo evidencia sobre ello, de que habrá crecido educación y distancia más del 150%. Bueno. Más del 150%. Eso tiene, digamos, sus partes positivas y negativas. En primer lugar, lo que nos preocupa la OI y lo que estamos poniendo en marcha es un sistema de evaluación de la calidad de educación a distancia. Hemos creado una guía de calidad de educación a distancia porque hay ahí de todo. De todo. Entonces lo que queremos es que la comunidad, la sociedad y las universidades tengan una guía para poder evaluar si la oferta de educación a distancia es de calidad o no es de calidad. Primera cuestión que tenemos ahí. Y segundo lugar, digamos, otro aspecto a tener en cuenta, y es que esa oferta de educación a distancia en general es privada y en general tiene un precio. Entonces es una oferta que puede estar, digamos, al final limitada a un grupo de población que no es la mayoría. Ventajas que hay, muchas. Ventajas es que puede llegar a cualquier persona incluida. Esa es la gran ventaja. Y segundo, una ventaja muy importante, y es la elegibilidad. Cualquier ciudadano de cualquier país puede elegir una oferta de educación a distancia de cualquier país de nuestra comunidad, porque tenemos un valor muy importante, que es español. Es el español. Entonces, un estudiante de Nicaragua que quiere hacer una carrera a distancia, una puede maestría, elegir una maestría, puede elegir una maestría en la Universidad de Nicaragua, de El Salvador, de México, de Argentina, de España, de Portugal o de Ecuador. Tranquilamente, la elegibilidad se abre por completo. Y eso es un tema, digamos, que es un gran valor, además es un gran valor porque ese estudiante tiene una gran capacidad para discernir lo que le interesa. Y creo que eso es un tema importante y por otra parte refuerza una comunidad lingüística. Ahora, usted menciona que elaboraron una guía para medir la calidad de la educación a distancia. ¿Me puede compartir qué parámetros tiene esa guía? ¿Qué importante? Sí, es una guía, yo siempre digo que es una guía, no es la guía, porque puede haber otro tipo de entidades. Pues parámetros son los currículos, parámetros son los profesores, los tutores, parámetros es el material, parámetros es el sistema de evaluación. Son los elementos característicos de una oferta de educación superior que se evalúa al final, pues los materiales, los currículum, el profesorado que atiende, que en el caso de educación a distancia son tutores que atienden tutorialmente, la capacidad de interacción que hay, y es que puede haber interacción diaria prácticamente, y la evaluación. La evaluación, hay un gran debate ahí, hay ofertas de universidades de educación a distancia que defienden que la evaluación sea siempre presencial y otras que no. Es un debate que yo creo que merece la pena darle un tiempo todavía, pero bueno, en este momento los sistemas, digamos, de evaluación a distancia pues son perfectamente confiables porque hay una capacidad de controlar al alumno muy fuerte, saber si es el que está haciendo el examen o es otra persona. Así eso, digamos, está muy desarrollado. Por lo tanto, digamos, en este momento la tecnología está avanzando muy rápidamente y que sea presencial o no presencial, yo creo que es una cuestión que tampoco en este momento marca mucha diferencia. Bueno, pues básicamente esa ha sido la conversación que quería tener con usted. Le voy a dar el último minuto de programa para que se despida de la audiencia y bueno, le envíe algún mensaje positivo. Son tiempos duros, pero bueno, hay que seguir adelante. Mire, muchas gracias por la oportunidad. El lenguaje positivo es que las crisis han generado siempre mayor demanda de educación. Siempre. Cuando hay una crisis importante, y un ejemplo muy gráfico, con la Segunda Guerra Mundial, que fue una hecatombe con millones y millones de muertos, fue terminar el conflicto armado, fue terminar la guerra, y toda la comunidad mundial se puso a trabajar a favor de la educación. Es muy curioso y muy singular que las organizaciones de cooperación mundiales, como somos UNESCO o la OI, somos consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una voluntad y pensar que una guerra se lleva por medio todo. Un conflicto, una pandemia se lleva por medio de muchas cosas. El conocimiento no se lo lleva por medio. El conocimiento es el valor seguro. La apuesta por el futuro es la apuesta por el conocimiento. Y creo que es una cuestión que las crisis siempre han puesto manifiesto. Apostemos por construir en la cabeza de los hombres el conocimiento, la concordia, la paz y las ansias de cambiar las cosas. Después de la pandemia habrá un repunte educativo en América muy importante. Estoy convencido. Bueno, pues muchas gracias, señor Jabonero, por la entrevista. Esa ha sido la conversación que hemos tenido con el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre un tema que a todos nos preocupa. Vienen retos grandes, pero bueno, hay que seguir adelante. Muchas gracias. Bye bye.